vamos a ver mucho de lo que hay alrededor de los personajes. Esto no es un vaina de donde ves la cara y todo lo demás fuera de foco. En Chacalería ves el ambiente donde están los personajes. Y para mí eso es muy interesante porque, como he hablado, quiero que Panamá sobresale como un personaje en esta película. Buen día, yo soy Stuart Hooper. Mi nombre es Jorge Leal. Mi nombre es Alexia Argüello. Y soy el director de fotografía. Soy el segundo asistente de cámara de Chacalería. Y prácticamente hice todo lo del departamento de cámara. Yo grabé Chacalería con una cámara poco común para este tipo de producción. Se llama el Lumix S1H. Y es una cámara chiquita, parece una cámara profesional de fotografía. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología de cine se ha ido adelantando tan rápido que la calidad de imagen de máquinas más chiquitas se ha ido yendo muy alto. Pero quizás la industria, por costumbre, no ha adoptado estas nuevas tecnologías todavía. La verdad es que mucho se hace por costumbre en cine. Y nosotros estábamos buscando cómo podemos encontrar una calidad de imagen estilo Hollywood y todavía trabajar muy rápido con un crew más chiquito. Ok, creo que lo que más me impactó a nivel de dinámica de trabajo fue el tema de la iluminación. Yo soy una persona que, por mis trabajos en la línea comercial, estoy acostumbrado a utilizar cierta cantidad de equipo en iluminación, en audio. Entonces, cuando nos proponen que tenemos que hacer la película o desarrollar el proyecto con iluminación natural, se presenta un reto. Y creo que eso fue la experiencia más enriquecedora que me llevo, porque entendí que con poco se puede hacer mucho. La otra ventaja de tener una cámara tan chiquita era una eficiencia en el set. Ya mencioné que podemos movernos mucho más rápido. También se necesita un equipo de cámara de mucho menos gente. Así que con un asistente dedicado y otro ayudando a veces, pudimos montar y desmontar todas las luces en cada escena, tener las cámaras siempre listas y trabajar mucho más rápido. Una cantidad de tomas mucho mayor todos los días que un equipo normal podría hacer. Cuando me dijeron que iban a ser 2 personas en el departamento de cámara para grabar una película, yo no me lo creía. Viendo la circunstancia de que anteriormente había trabajado con el director y el director de fotografía, podía ser posible. Con un poquito de temor, pero me tenía que tirar al ruedo porque, a pesar de que tenía otra metodología de trabajo, porque ya no era lo mismo, obviamente una película es totalmente diferente a otro tipo de proyecto. Si tienes todas las opciones disponibles, todas las posibilidades frente tuyo, a veces puede ser muy difícil para empezar. Así que a veces en el arte nos ponemos reglas para sobresalir y crear un producto más interesante. En esta película, Guarnere quería usar un solo lente para el personaje de Antonia y un solo lente para el personaje de Miguelito. Era un 16 para Miguelito y un 24 para Antonia. La cinematografía de Chacalería fue algo muy interesante, porque fue algo que ella tenía pensado en el guión. Básicamente, la historia se divide en 2 estilos de película. Bueno, en 3. La primera es el personaje de Antonia, que es en 16:9, el formato común que tenemos ahora, que es el de YouTube, tus teles, etc. Después tenemos a Ronnie, que es más como panorama ancho. Es un 2:35 si no me equivoco, que es más como las películas de crimen o de los vaqueros, o sea, widescreen. Y de último tenemos cuando los 2 personajes se juntan, que es 4:3, que es la tele o el cine de arte, que es muy como claustrofóbico. Y esto pasa cuando los 2 personajes se juntan para darle ese sentimiento de que están metidos en un cuarto pequeño. Una de las razones también que usamos solo 2 lentes, yo creo que usamos 4 en total. Un 85 para una toma y un zoom de 135 para 2 otras tomas. Pero la razón que usamos esto era que fui inspirado por un crítico llamado Roger Ebert, no sé cómo pronunciarlo. Yo leí un review de él donde él habla sobre Bruce Brown, su película Endless Summer. Y él habla de cómo una persona con una maleta, una cámara de 16 milímetros y un par de lentes pudo hacer imágenes más increíbles que películas con súper altos presupuestos en Hollywood. Y eso fue el punto de inspiración de creer que podemos hacer Chacalería con equipo mínimo. Al tener que usar estos 2 lentes, nos forzaba a usar ángulos muy únicos y le daba un look totalmente diferente que, si usted ve en Chacalería, ninguna otra película tiene. Y no solo eso, decidimos usar cámaras de alta sensibilidad de luz para no tener que iluminar.
No estoy diciendo que no iluminamos en ninguna toma, porque hubieron un par que sí, pero era una iluminación básica, ya sea un LED pequeño, en algunas ocasiones nada más era un flashlight, pero la mayoría de las veces estamos usando un LED para remover la luz. Y espero que cualquier cineasta que está viendo esto se inspire, porque no necesitas mucho para hacer algo increíble. Ahora, estos dos lentes son anchos, o sea que vamos a ver mucho de lo que hay alrededor de los personajes. Esto no es un vaina de donde ves la cara y todo lo demás fuera de foco. En Chacalería ves el ambiente donde están los personajes y para mí eso es muy interesante porque, como he hablado, quiero que Panamá sobresale como un personaje en esta película. Todo esto dicho, el 16 y el 24, a pesar de los dos ser anchos, son muy diferentes y tienen efectos muy diferentes en cómo muestran la cara de las personas. Así que ahí es donde entró el trabajo de pregrabación con Gurnir. Él y yo miramos las composiciones y tengo que decir que él como director tenía una idea muy fijo de lo que quería. Y eso es espectacular, trabajar con un director que puede visualizar la película entera como él. Siempre sabía lo que quería en términos de cómo iba a caber un shot en la edición. Para mí haber actuado en un ambiente controlado sin que tuviera exceso de equipo, y me refiero porque cuando uno tiene una buena visión y un buen concepto establecido, tú con la herramienta que tengas a mano vas a lograr el resultado que estás buscando. Y en este caso sentía que no había exceso de cosas necesarias, sino lo necesario para lograr lo que se quería transmitir. Los recursos limitados no deben ser un obstáculo o una excusa para no desarrollar un proyecto. Entonces yo creo que obviamente si podemos superar a la limitación que podamos tener en el tema de recursos, se puede lograr lo que sea. Lo que va a prevalecer sobre eso siempre va a ser la creatividad y las ganas que tengas que hacer del proyecto, desarrollar tu proyecto. Pero lo más importante que pudimos hacer con la dirección de fotografía antes de la película era casi grabarla entera antes de grabarla entera y tomar el tiempo para trabajar esas composiciones. Yo creo que ayudó mucho en que la película tuviera su interés visual, su autenticidad, su look, ¿no? El mensaje que quisiera darle a los estudiantes que están empezando en la producción: hay que tener, la verdad, bastante coraje para, primero, trabajar con un presupuesto limitado. Segundo, como la tecnología se nos ha facilitado, trabajar con menos personal. El consejo más importante es que no se pierde pensando que tienes que tener tal cámara o tal cosa para poder hacer una película. Sí necesitas un muy buen guión, muy buena historia y necesitas buenos actores. Para las buenas noticias que hoy en día, con una cámara de $1,500, te puede dar una imagen que es igual a un Hollywood de hace muy pocos años o al Hollywood de hoy. La diferencia que vas a ver en pantalla ya se trata menos de la tecnología de la cámara y más de tu iluminación, tus ubicaciones, tus actores, tu departamento de arte. Y ahí es donde en Panamá tenemos muchos recursos para hacer algo visualmente único que no tienen en otros sitios. Y si uno aprovecha de esas cosas auténticas, únicas de Panamá o de tu ambiente, te va a salir un producto muy interesante. Una de las anécdotas más interesantes que tuvimos fue por San Felipe. Teníamos que llegar a hacer una escena relativamente corta, pero se había ido la luz en el sector. Desde lámparas LED con batería, velas. Ese día fue de verdad algo excepcional a nivel de creatividad, porque como dicen, la necesidad es la madre de la creatividad. Yo creo que sí es un desafío trabajar con limitaciones artísticas como solo tener dos lentes para 99% de la película. Pero como han dicho buenos directores como Orson Welles o gente de la música como Rick Rubin, tener limitaciones a veces te puede como que dar una guía para dónde sobresalir con tu creatividad. Si tienes todas las opciones a tu disposición, a veces ni sabes dónde empezar.